Ya estamos, iba a decir ya estamos de vuelta, no estamos de vuelta Ya porque... estamos en la redacción Exactamente, abierta. ya estamos en la redacción abierta, son las 7 de la tarde, vamos a estar hasta las 8:30 de la tarde juntos, ustedes, yo y aquí un servidor, Miguel Gutiérrez Pérez, 8:30, que es la hora en la que empieza el informativo de Intereconomía. Miguel Gutiérrez Pérez. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañero, Rafael? colega de profesión. Muy buenas tardes. Amigo jienense. Bueno, en Jaén, Miguel. Linarense. Ah, bueno, pero provincia de Jaén, ¿no? Provincia de Jaén, eso sí. Es cuando yo soy alcoyano y cuando dicen alicantino, bueno, sí, de la provincia de Alicante, pero de Alcoy, en el interior de la provincia de Alicante. Miguel Gutiérrez Pérez, ¿cuál es la razón por la que te presento siempre con dos apellidos? Por honrar al padre y a la madre. Es una tradición española. Al contrario que anglosajona. Pero lo has recuperado lo tenías ahí guardado hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, que no lo dices. ha sido una sorpresa que te quería dar, pero veo que te sigues acordando del motivo por el que yo me presento a mí mismo como Rafael Núñez de Huesca y presento a todos mis invitados con los dos apellidos, siempre que conozco el segundo apellido. Hoy, Miguel, vamos a hablar enseguida de un tema de actualidad que te has estado estudiando y que conoces al dedillo, con mucho rigor, llevas desde esta mañana preparándotelo, ¿no, Miguel? Pero antes me gustaría que supieran cuál es un poco la estructura del programa de hoy, porque vamos a tener a Pilar de Arístegui, que es escritora, es pintora, tiene una vida interesante. Vamos a hablar sobre su libro, sobre este libro, brevemente, Pilar de Arístegui, Laberinto de intrigas. Vamos a tenerla inmediatamente después de que Miguel Gutiérrez Pérez nos explique esta noticia que me interesa tanto que conozcan. Luego vamos a tener un debate muy interesante entre Álvaro Martín, representante de la corriente liberal, y Diego Lavín, representante de la corriente marxista o comunista. Un debate muy interesante entre dos personas muy jóvenes, veinteañeros, no sé si tendrán 21 o 22 años, y que a pesar de su edad van a poder comprobar ustedes que se trata de personas formadas y con capacidad de sobra como para sostener y defender sus argumentos. Y por último tendremos a Juan María González Alleo, que es uno de los que ha construido, que ha generado un muy interesante observatorio de la juventud, un dossier en el que explica detalladamente y con rigor en qué consiste, cuáles son las principales características de la juventud española. Los llamados millennials, si es cierto que tienen que exiliarse necesariamente para encontrar un trabajo, cuáles son sus vocaciones, cuáles son sus intereses, qué cosas les preocupa y cuáles no. La juventud española radiografiada nos las va a explicar Juan María González Alleo, que además va a poder explicarnos algunos gráficos que representan muy bien y que plasman de un solo golpe de vista algunos de los aspectos más interesantes, como digo, de la juventud española. Miguel, te quería preguntar, cuéntanos porque la Comunidad Valenciana ha hecho pública una nueva ley LGTBI que llaman Ley de Protección LGTBI. Sí, como ya sabes, Rafa, en muchas comunidades autónomas, entre ellas está Andalucía, por ejemplo, Madrid y ahora Valencia, el lobby LGTBI ha cogido tanta fuerza que incluso ya se legisla en su favor, y es que Valencia, con la ley que se ha sacado adelante hoy, con el apoyo de Podem, con el apoyo de Compromís, con el apoyo de Ciudadanos y con la abstención del Partido Popular, se pone a la cabeza en leyes LGTBI en toda España, Rafa. No existe una ley nacional, pero en ámbito autonómico sí que sería la más avanzada de toda España. ¿La más avanzada? Avanzada en ese aspecto, claro. ¿Y cuáles son las características que la hacen tan avanzada? Bueno, porque a juicio de muchos no claro, será avanzada, no exacto. Será todo lo contrario. Por eso digo. Y el objetivo de esta ley, en principio, pues es acabar con la discriminación por orientación sexual y acabar con las agresiones. Pero bueno, lo que yo aquí te traigo, Rafa, es un poco las medidas que se van a tomar para conseguir este objetivo. Y es que estas ¿Cuáles son esas medidas? A ver. En primer lugar, bueno, van con multas, ¿no? Por supuesto. Multas como 120.000 euros de multa a personas que quieran realizar terapias de aversión sexual, es decir, pasar, imagínate, pues de homosexual a heterosexual, pues hay terapias, igual que del revés, y porque las han prohibido, básicamente, con una multa de 120.000 euros que no es moco de pavo. Y también está prohibido la difusión o publicar este tipo de terapias. No se consiente que se vaya de un lado a otro, pero del otro al uno sí. Es decir, tú sí puedes ser ¿Qué hetero. está consentido y qué no?
ser heterosexual y convertirte en homosexual está perfectamente bien visto, con terapias o transexual o lo que sea, pero no está bien visto del revés. Si tú quieres ser heterosexual, pues que te ayuden a volver, ¿no? A volver, sí, a que coincida tu sexo biológico con tu sexo en la cabeza. Y también... ¿Y esto estaría penado? Penado con multas hasta 120.000 euros, que no es poca cosa. Pero ¿y si la persona que se somete voluntariamente? Exacto, es que aquí esto es una cosa que te iba a comentar, que la libertad del individuo no cuenta. Aquí lo que importa es lo que el lobby piensa y lo que se ha llevado ya es ley, vamos, es legal. Otra cosa que me ha parecido interesante, Rafa, es que se quiere hacer, digamos, una serie de recuerdos, una ley de memoria, bueno, dentro de esta ley, un apartado de memoria LGTBI, para que se recuerden a todas aquellas personas que han sido perseguidas, torturadas o agredidas por el simple hecho de ser homosexuales o por ser transexuales o lo que sea. Y que las ha habido y que las hay. Es decir, por supuesto. Esto hay que... Una cosa, lo cortés no quita lo valiente. Es decir, hay, desgraciadamente en nuestro país, y en nuestro país menos, pero en el mundo se sigue persiguiendo la homosexualidad y siguen... pues eso, siendo objetos, no es lo habitual en absoluto, no hay que magnificar las cosas, pero muchos homosexuales siguen siendo objetos de palizas, de burlas, de humillaciones. Ya digo, nuestro país es de los más tolerantes, afortunadamente, del mundo, pero esto, afortunadamente, desgraciadamente, se sigue produciendo. Sobre todo en el mundo islámico, más que bueno, eso por supuesto. Aquí no, en Occidente mucho menos, y en el mundo islámico pues es una norma habitual hasta el punto de que la homosexualidad está prohibida y perseguida. Exacto. No sé si viste un vídeo que salió no hace mucho de que a unos los mataron, bueno, es una barbaridad, ¿no? Como suelen salir de estas... Y los tiraron por un tejado de un piso de una casa de 4 pisos. Barbaridades verdaderas aberraciones con los homosexuales. Pues bueno, entonces se va a crear un archivo de la represión contra los homosexuales y un recuerdo de los perseguidos. No llegan tanto al nivel que quería Podemos, en el nivel nacional, que querían hacer monumentos incluso a las personas por el simple hecho de ser homosexuales. O sea, no porque sean escritores famosos, no porque sean los mejores en su trabajo, sino simplemente por su condición sexual. Que bueno, que eso me parece bien que no se lleve a cabo, la verdad. Sí, porque no es un mérito. Porque no es un mérito ser igual que no es un mérito ser heterosexual. Exacto. Oiga, con quién se acueste usted, a mí me da igual, no es para montarle una estatua. Si se le gustan las mujeres, enhorabuena, y si le gustan los hombres, también. Exacto. Pero vamos, no es ningún mérito. Bueno, luego, facilitar el acceso sanitario, es decir, facilitar la reproducción asistida de estas personas. Igual para que sean... que puedan ser padres o madres. Sí, en las mismas condiciones que los heterosexuales. Al resto de personas. Eso es otra de las medidas. Y la última, porque esta me parece un poco chocante, se va a hacer un apartado dentro de la policía para los municipios de más de 50.000 habitantes, para que dentro de estos municipios, ojo, estos policías se encarguen exclusivamente de combatir los delitos de odio contra el colectivo LGTBI, en vez de estar pues, a otras cosas o estar a todo, que es como lo que suele hacer la policía, ¿no? Es decir, se van a crear nuevos puestos públicos con con esos grupos. Con esa misión, misión de combatir el odio contra este colectivo. Dinero, puestos de trabajo en la administración pública. Bueno, pues esto juzguen ustedes mismos. Es la que se considera, a juicio de casi toda la prensa española, la ley más avanzada en defensa del colectivo LGTBI. En defensa, que, en fin, alguien podría pensar que no es en realidad una defensa, sino casi una promoción. Porque claro, esto es, como siempre, el lenguaje y cómo se manipula el lenguaje para hacer llegar un mensaje diferente al que en realidad es. ¿Quién se va a oponer a una ley que se dice o se autodenomina en defensa del colectivo LGTBI? Oiga, pues nadie. Es difícil que alguien se niegue a que un determinado colectivo sea defendido. Pero claro, si la titularas o si la presentaras esa ley como lo que en realidad es, que es una ley, en fin, que no es de defensa del colectivo LGTBI, sino es una ley que, pues eso, que incluso, a mi juicio, coarta algunas libertades, como por ejemplo esa de las... ¿Cuál es ese apartado de la ley que dice que 120.000 euros? Sí, esto de las multas para que no se pueda revertir, ¿no? Digamos, si eres homosexual y quieres ser hetero, pues ahí no se puede, pero en cambio de este lado al otro sí. Bueno, juzguen ustedes mismos, es la nueva ley LGTBI de ideología de género de la Comunidad Valenciana. Déjame hacerte un último apunte, Rafa, sobre el último punto que he dicho, de lo de delitos de odio, porque esto de delitos de odio puede ser muy subjetivo, ¿no? ¿Qué se considera delito de odio?
porque últimamente, como hemos visto, la opinión pública, o algunos sectores de la opinión pública al menos, no consienten nada o casi nada, ni siquiera las críticas. Ya no puedes ni criticar, de una forma por supuesto respetuosa, al colectivo. Y claro, habrá que ver esto de delito de odio dónde ponen la barrera, porque ¿dónde es está el muy límite? subjetivo. Claro, es peligroso, la verdad. Podemos insultar a, no sé, a cualquier colectivo, siempre, por supuesto, ateniéndose a los límites que marca el Código Penal, pero algunos colectivos están más protegidos que otros. En fin. Miguel, ha sido un placer, como siempre. Rafa. Yo voy a explicarles y voy a hablarles de esto, que es el pack de las constituciones españolas que en nuestra historia han sido, que son 7 en concreto. Porque en estos tiempos de incertidumbre que vivimos, lo más positivo que nos ha ocurrido a los españoles en los últimos años es que hemos vuelto a descubrir quiénes somos y cuál es nuestra historia, nuestra memoria y nuestra identidad. Es una forma excelente de acercarse a todo eso que somos a través de nuestras constituciones, las 7 constituciones que durante los siglos XIX y XX han expresado el alma de una sociedad. El Grupo Intereconomía le ofrece un precioso álbum con unas ediciones muy cuidadas y un texto de interpretación. No deje pasar la ocasión de adquirir esta edición limitada, que será un gran regalo para usted y los suyos, al precio de únicamente 99 €, gastos de envío incluidos para la península. Para envíos a Baleares, los gastos serán de 10 €. Canarias, Ceuta y Melilla, 15 €. Recibirá su pedido en un plazo máximo de 48 horas. El pago se realizará contra reembolso en efectivo a la entrega del paquete. Puede realizar sus pedidos en el teléfono que aparece en sus pantallas, el 91 616 2464, o en el correo electrónico club@intereconomia.eu, indicando nombre y apellidos, dirección completa, código postal incluido, y teléfonos de contactos, preferiblemente teléfono móvil. No deje pasar esta oportunidad. Ya sin más dilación nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta vamos a estar con Pilar de Arístegui para hablar de este libro, El laberinto de intrigas, de esta autora, escritora, pintora. A la vuelta de publi. ¿Qué tal? Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta, son las 7:15 de la tarde y estamos en presencia de Pilar de Arístegui. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para ti y para todos los telespectadores que nos ven. Buenas tardes. Pilar de Arístegui, además de tener unos de esos apellidos vascones que a mí me fascinan de siempre, de Arístegui, es una mujer a la que yo conozco por medio de mi madre, que le ha hecho mucha ilusión que te entreviste, porque tiene varios libros tuyos. Bueno, saludo a tu madre con un llama grandísimo abrazo. Lola Huesca se llama. Lola, un grandísimo abrazo desde aquí. Gracias por ser lectora. Este libro, mamá, te lo voy a llevar para que lo leas, porque me ha dicho que tiene 2 libros tuyos y que le faltaba este. Digo, pues precisamente viene Pilar de Arístegui, que es una persona además que, por lo que he estado investigando antes, yo les confieso que no, a Pilar de Arístegui no las conocía, en mi familia, como digo, sí. Eres, Pilar, una de esas personas casi del Renacimiento, en el sentido de que pintas, escribes, es decir, tu desparrame creativo aporta a todas las dimensiones del arte, vamos. Me encanta lo de desparrame creativo, pero te voy a decir una cosa, no soy ninguna mujer del Renacimiento, lo que soy es una curiosa incurable. Yo oí hace muchos años una frase de Azorín que decía que se envejece cuando se pierde la curiosidad. Y yo verdaderamente la curiosidad no la he perdido y además pienso no perderla hasta el último día de mi vida. Y yo creo que eso es lo que soy, curiosa, me gusta el arte, me gusta la literatura y aparte de todo yo tengo una vida bastante extraña. Tengo a mis 4 hijos en 4 continentes, con lo cual tengo que coger frecuentes y largos viajes de avión. En el viaje de avión sería muy raro que me pusiera a pintar, pero sí que puedo escribir. ¿Puedes escribir? De ahí el salto. Y no es ella cualquier cosa pintando, ella ha pintado, pinta y tiene exposiciones en diferentes, bueno, ha hecho 25 exposiciones individuales, como 50 compartidas, y en Madrid, en Italia, en los Estados Unidos, has expuesto tus pinturas en diferentes países, cosa que me ha fascinado. Es decir, muy pocos escritores son también talentosos y reconocidos, porque uno puede pintar a modo de aficionado, pero que se le reconozca escribiendo y que se le reconozca pintando es una cosa que a mí me maravilla. Creo que habrá pocas personas, de manera que es para mí particularmente emocionante poder tenerte aquí, Pilar, que lo sepas. Y además con la vida que tiene, porque resulta que ella nace en Bruselas, ha estado viviendo en los Estados Unidos, en Francia, en Nueva York. Es decir, que tienes una vida que casi que podrías escribir una novela, ¿no?
Bueno, sí, y verdaderamente podría decirte ya un título de una novela, lo que pasa es que no voy a decirlo porque luego Ani te lo copian. Ah, bueno, pues entonces mejor. No lo digo, pero sí es verdad, si mi vida ha sido verdaderamente como el baúl de la Piquer, he estado viajando muchísimo. Lo que he intentado siempre es, aparte de ser la mujer de un funcionario diplomático y tener que ir por diferentes países, hacer lo que a mí me llenaba. Y lo que a mí me gustaba, obviamente, era la pintura y luego la literatura. Y eso es lo que he hecho. Tiene un secreto muy fácil, como diría Cervantes, industria. Es así de fácil, trabajo. 95, decía, no recuerdo ahora el nombre, pero vamos, 95% de transpiración, de sudor y 5% de inspiración. Exactamente. Yo soy muy disciplinada, eso es verdad. Escribo a las mismas horas, pintaba también a las mismas horas, entonces procuraba que dentro de mi día hubiera un tiempo para lo que a mí me gustaba hacer. Este libro, que es el último libro que ha escrito Pilar, El laberinto de intrigas, Ana de Austria, de infanta de España a reina de Francia y madre del rey Sol, es un libro que, como digo, es de la esfera de los libros, está ya a la venta, es su último libro. Lo va a presentar en el Club de Amigos de Intereconomía, a todos los socios del Club de Amigos, les hago desde aquí un llamamiento, el próximo 26 de noviembre. Pilar, y además presentado por una magnífica personalidad como es Eduardo García Serrano. Ah, bueno. Estoy orgullosísima que sea Eduardo quien lo presente. Y además lo conocen ustedes y en esta casa goza de gran predicamiento Eduardo García Serrano. Merecido. No sabía yo que lo presentaba Eduardo. Sí. Pues mire, doble motivo para que ustedes vayan, sean o no amigos del Club de Amigos de Intereconomía, 26 de noviembre. Ahí tienen el teléfono 91 616 2464 y una breve pincelada, Pilar, no nos hagas un spoiler, como dicen ahora los snobs, del libro. ¿Qué se pueden encontrar los lectores, las lectoras? De todo. En la vida de Ana de Austria hay amor, hay desamor, hay traición, hay lealtad, hay la gran fascinación, por ejemplo, con el duque de Buckingham, que en ese momento era el hombre más seductor de su tiempo. Hay dificultad con la Fronda, una mujer que es una mujer que a mí lo que me parece, está muy bien sugerido el subtítulo, de infanta de España a reina de Francia, porque lo que es muy importante en la personalidad de Ana de Austria es la metamorfosis. Ella hace una metamorfosis total de infanta de España, recordando el lugar donde nació, donde fue feliz, el orgullo de pertenecer a la familia que pertenecía, y en el momento que nace el delfín, o sea, en el momento que da a luz a Luis XIV, se convierte en reina de Francia, porque tiene que salvaguardar el futuro de sus hijos. Luego el segundo, Philippe, cuando nacerá, tiene que salvaguardar el futuro de sus hijos de las ambiciones de los nobles y de los grandes príncipes de sangre y las ambiciones de los cortesanos. Desde luego es una apasionante. Alguien podrá pensar, entonces es un ensayo histórico, no es una novela. No, no, es una novela. Es una novela. A mí me apasiona la historia, amo nuestra historia. Creo que es la historia más divertida, podría yo decir, más interesante de toda Europa. Entonces, mi objetivo es tomar esa portentosa historia nuestra y transformarla de una manera sencilla en una novela para que la gente pueda tener curiosidad por un personaje que luego, si le interesa profundizar, podrá profundizar el historiador. Pues, soy una simple escribidora, no soy una historiadora. Divulgadora de historia. Y divulgadora, por supuesto, sí. Para mí, por ejemplo, eso sería un magnífico título. Si me dierais el título de divulgadora de nuestra portentosa historia, me sentiría muy orgullosa. Si consigo eso, me sentiría orgullosa. Además, la protagonista de este libro, Ana de Austria, en fin, no es una excepción que en tus libros sean mujeres las protagonistas. No. No es ocasional para nada, es buscado porque yo creo que la verdadera memoria de las mujeres, primero, hoy en día las reivindicaciones de las mujeres son justamente reclamadas, pero es que de la memoria de la mujer en la historia, los grandes personajes como Ana de Austria, como la Roldana, como Isabel de Portugal, como tantísimas otras mujeres, sus huellas han sido borradas de los caminos de la historia. Entonces lo que yo quisiera hacer es que la gente joven supiera de esa memoria histórica de la mujer, que supiera lo que otras mujeres antes que nosotros han hecho para abrirnos el camino. ¿Te consideras, Pilar, feminista?
Feminista, soy amante de lo que ha hecho la mujer en la historia y ese es mi trabajo. Muy bien respondido. Pues vuelvo a informarles de que el 26 de noviembre Pilar presentará su libro junto con Eduardo García Serrano. Eduardo presenta el libro en el Club de Amigos de Intereconomía, 26 de noviembre. Vamos a ver si podemos ver una vez más el teléfono, que es el 91 616 2464. Y si ustedes tienen a bien, pues pueden acercarse por allí, hacerse con el libro, preguntarle a Pilar, hacer que se lo firme, que se lo dedique y, en fin, conocer a esta mujer que yo he definido como una mujer del Renacimiento, en tanto que es habilidosa en diferentes dimensiones del arte y que a ella le ha gustado eso de divulgadora histórica. Me ha gustado muchísimo, muchas gracias. Pues Pilar, ha sido un placer, mil gracias por venir. Y, muchas gracias a ti. Les emplazo al 26 de noviembre en el Club de Amigos de Intereconomía. Publicidad. Vale. ¿Qué tal? Pues ya estamos de vuelta, son las 7:27 de la tarde. Hoy, tal y como les anunciaba al principio del programa, tenemos un debate entre marxismo y liberalismo, comunismo y libre mercado, entre dos, como pueden ver ustedes, representantes muy jóvenes de cada una de las ideologías. A mi izquierda, a su derecha en las pantallas, Diego Lavín. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Del Partido Comunista. Diego, ¿qué edad tienes? 18. 18 años, pues fíjense ustedes. Casi que unos meses antes y tienes que pedir permiso para... No, ya en nada cumplo 19. 19. Estás estudiando, entiendo. Sí, en la universidad, Sociología y Relaciones Internacionales, un doble grado. Sociología y Relaciones Internacionales. Bueno, pues él, como se podrán imaginar, viene a defender las posturas, ¿podemos llamar marxistas? Sí, sí, más o menos. El marxismo. Álvaro Martín. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rafael, ¿qué tal? Álvaro ya lo conocerán, ha venido alguna vez por aquí, por la redacción abierta. Él es el que defenderá las tesis liberales. Es un liberal independiente, pertenece al Club de los Viernes, que saben ustedes que traemos por aquí de vez en cuando a muchos de sus miembros y todos, hay que decir, que son particularmente brillantes. Hoy, como les digo, vamos a establecer un debate que en realidad es el debate de nuestro tiempo, que es entre marxismo, liberalismo. Y vamos a hablar de economía, pero no solo de economía. Vamos a hablar principalmente de economía, pero ya digo, no solo. Me gustaría, en primer lugar, que cada uno de vosotros, empezando por Diego, me hablarais de cuál es vuestro vademecum ideológico, es decir, vuestro posicionamiento desde un punto de vista político. ¿Cuál es y por qué lo defendéis? ¿Y por qué creéis que es el mejor para vuestro país o para la sociedad? Diego, ¿te parece que empieces? Perfecto. Venga. Bueno, en primer lugar me gustaría destacar, comunista no soy. Entiendo que el papel histórico del comunismo se ha quedado claro. Habría que seguir estudiándolo desde la sociología, desde la historia, desde la economía. Yo soy más, me definiría como marxista, ¿vale? Marxista clásico. Y vengo aquí a hablar sobre las tesis marxistas como tal, es decir, el comunismo hoy en día se entiende sobre todo con las imágenes de la URSS, de China, de Cuba. Se asocia con eso, efectivamente. Sí, claro. Y, bueno, por supuesto son sociedades comunistas que realizaron una serie de medidas basadas en el marxismo, pero el marxismo es algo más. El marxismo ahora es una ideología. Marx era un sociólogo, era un filósofo, era un economista, y defiendo la visión, digamos, materialista de la historia. Es decir, el marxismo establece en la sociedad del siglo XIX que hay una división de clases, que es una división que a partir de ese entonces se ha quedado en la lectura del mundo, que es entre la burguesía y el proletariado. Hoy en día es algo más difusa, pero es algo así como los ricos y pobres, la clase dominante y la clase dominada, y además establece que la historia ha ido evolucionando siempre con esa división. Antes eran pues, los esclavos, la sociedad feudal, la burguesía, cuando no era la clase dominante sino la dominada frente a la aristocracia. Y para Marx y para Engels, que es su compañero, la lucha de clases es el motor de la historia que va articulando esas sociedades. Entonces, la idea de Marx es que, por determinismo histórico, la lucha de clases transformará la sociedad capitalista del momento, la sociedad industrial del 19, en una sociedad socialista. Es decir, una sociedad en la que los medios de producción, las formas de riqueza, se monopolicen por parte del pueblo. Y eso lo que conseguirá es un cambio radical en la forma de articular la historia, y con el tiempo esa sociedad socialista se cambiaría a una sociedad comunista. Mucha chapa, pero lo que vengo a decir es que me gusta entender la historia
con esa división de clases, me gusta entender la historia de forma materialista, sin centrarnos tanto en ideologías y más en valores, y por supuesto atendiendo a los hechos históricos y sin defender una sociedad comunista, totalitaria. Me gusta que las medidas sociales sean fuertes, firmes y que se tenga siempre por encima los intereses del pueblo que el interés privado y de las empresas. ¿Cuál decías que era, Diego, la última fase que preveía Marx para la sociedad? El comunismo. El El comunismo. comunismo se supone que es la fase final de la humanidad. Sin embargo, en eso falló. Sí. Esa es, obviamente, por eso digo que no es que defienda a rajatabla eso. Lo que está claro es que, de hecho desde la sociología, que es lo que yo estudio, es lo que le recriminan, Marx pecó de profeta. Eso se dice mucho de los sociólogos, porque muchas veces los sociólogos, después de establecer una cosmovisión, pues se creen dioses y hablan sobre cómo la sociedad va a ser, lo cual eso nunca se puede saber. Entonces, bueno, yo sí que entiendo esa visión del mundo, pero obviamente la sociedad final no va a ser la comunista y por supuesto por determinismo histórico no se va a llegar. Puede que haya otras sociedades comunistas en el futuro, eso no lo niego, pero desde luego no va a llegar de la nada. Lo mismo te pido a ti, Álvaro, que expliques cuáles son tus fuentes intelectuales, de quién bebes y qué es, de qué te nutres intelectualmente. Bueno, yo creo que el liberalismo es una ideología que defiende la no injerencia en la vida del otro, digamos. El liberalismo no es solo una ideología política, es una forma de vida. Tú en el liberalismo piensas que tú tienes derecho a actuar libremente siempre que respetes los derechos del otro, siempre que no ejerzas ningún daño directo sobre un tercero. En este aspecto, por eso los liberales defendemos también que el Estado no se entrometa en nuestras vidas, no se entrometa en las relaciones privadas. Yo creo que hay dos filósofos liberales principales en el siglo XX, que son Mises y Hayek. Yo creo que Mises y Hayek dan dos visiones al liberalismo diferentes, pero a la vez que pueden ser cohesionadas. Por un lado tenemos a Hayek, que desarrolla el estudio de las instituciones y hace una conexión que a mí me parece real, que es entre nazismo y socialismo marxista, digamos. Entonces establece que el nazismo y el comunismo vienen a ser lo mismo al final, tienen una base ideológica común, que es dominar de manera totalitaria la sociedad, dominar los medios de producción y controlar todo de manera centralizada. Sobre esto construye Mises su ideología y Mises escribe la teoría de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, que es como a través de... Hay una gran cantidad de información dispersa en toda la sociedad y esa información está dispersa y no se puede controlar de manera centralizada. Y eso definitivamente llevará al fracaso del comunismo. Por eso creo que la única ideología posible hoy en día es el liberalismo. En un mundo globalizado, en un mundo donde hay millones de relaciones privadas, solo podemos llegar al liberalismo a través de respetar la libertad individual, la no injerencia en la vida de terceros y sobre todo la libertad política, la libertad de pensamiento y la libertad de asociación. Diego, acabamos de escuchar a Álvaro decir que hoy solo vale el liberalismo. ¿Compartes esa tesis? No sé si solo vale, lo que está claro es que es el único que existe en nuestras vidas. Es el único que existe. Sí, no, la sociedad en la que vivimos... ¿Existe no una fórmula mejor? Es complicado. Como dice él, es bastante importante la defensa de las libertades de asociaciones, las libertades privadas y cualquier tipo de gobierno que coaccione esas libertades es bastante problemático. El problema está en que, como les decía, el marxismo se suele asociar con los ejemplos históricos que han existido, que son, pongo los tres más importantes, que son China, Cuba y la URSS, aunque hay más, Alemania, tal, pero de hecho no tienen por qué ser así. Un gobierno que controle los medios de producción no significa que controle ni las relaciones privadas, ni las públicas, ni la ideología, para nada. Y por supuesto una sociedad comunista, a la que todavía no se ha llegado, no es una sociedad en la que el gobierno controle... No, tranquilo, no te preocupes. Perfecto. En el que se controle los medios, sino ya una sociedad en la que no haya Estado. Es decir, esa centralización no... ¿Tienes el micro puesto? No, pues no. eso. Digo Ah, que se te ha caído. Bueno, pues entonces vamos a esperar a que te lo vuelvan a poner. Nos está diciendo, Diego, Álvaro, que puede una sociedad estar controlada desde el punto de vista económico, pero es lo que al menos he querido entender yo, pero ser libre desde el punto de vista político. Bueno, yo creo que eso es solo un intento de blanqueo del comunismo y de todos los crímenes del comunismo a lo largo de la historia. Digamos, es imposible que en una sociedad haya libertad sin libertad económica. Acaba de comentar Diego que puede haber restricciones económicas, como un claro control de los medios de producción, pero que eso no coacciona las libertades privadas de los individuos. Si tú no tienes libertad de asociación en una empresa, si tú no tienes libertad, o sea, si tú no tienes un derecho básico como es el derecho de propiedad, sobre el que se han constituido todas las sociedades desde Asiria y Babilonia,
es imposible que haya libertad política, es imposible que haya libertad social. Es un blanqueo de los millones de muertos del comunismo que ha habido por defender su propiedad. Diego. Eso es muy importante. En primer lugar, no son muertos del comunismo, sino muertos de cada país y cómo les hayan matado. Es decir, yo sigo recordando... Bueno, fusilados por comunistas, si prefieres decirlo así. Por gente, sí, perfecto, vale, porque no es en sí, o sea, las muertes que siempre se le atribuyen al comunismo, que además habría que estudiar dónde vienen, porque eso viene de ¿cómo se dice?, de campañas electorales en la Guerra Fría. Esto es muy fácil. China 82 millones, la Unión Soviética 21. 82 millones que vienen porque Mao lo que manda es fusilar a los jilgueros de China, y cuando matan a todos los jilgueros, las plagas se cargan a 79 de esos 82 O en la Revolución Cultural, Y que los- decide, la Revolución en la Revolución Cultural, Cultural que decide en la matar a Guerra los Civil profesores hasta el universitarios, por 49, ejemplo. Esos son los 2 millones que quedan. Pero, Luego, bueno, todos en los cualquier fusilamientos de Mao, de gran parte de la clase proletaria, Sí, que no, esos no se pero- cuentan nunca. Entonces, He empezado diciendo que no reivindico las actuaciones ni de Mao ni de Stalin porque fueron bastante despóticas y bueno, totalitarias. espero que entonces los millones matados durante la época de Lenin en Rusia se los reivindiques, porque Lenin era Bueno, el único eso ejemplo... es una guerra civil. Igual podría decir yo aquí con Franco en cualquier guerra civil. No, ya, pero es que estamos hablando de comunistas y yo ya te he dicho que fascismo y comunismo para mí vienen a ser lo mismo. A mí reivindícame un liberal de verdad, que haya cometido los grandes asesinatos que ha cometido el comunismo a lo largo de la ¿Y historia. que son los aliados en la Segunda Guerra Mundial? No son liberales. A mí, te vuelvo a Bueno. decir, los conservadores no me parecen liberales. Te voy a decir, Corea del Norte 4,6 millones de muertos, Vietnam Porque los 3,8 liberales- en Pol Pot. Sinceramente, el comunismo ha demostrado ser una ideología genocida, pero por una razón. Y está muy claro, el comunismo solo puede vencer ejerciendo un control coaccionador sobre la sociedad. Un control de los medios de producción, un control de la sociedad tremendo, un control de la libertad individual de la gente. Y cuando el pueblo se rebela contra ese control, no hay más remedio que fusilar al pueblo. Y eso es lo que ha demostrado el comunismo a lo largo de la historia. Es una ideología genocida como tal. Y yo de verdad, yo estoy seguro de que los comunistas amáis a los pobres. Y por eso en cada lugar que gobernáis creáis millones de ellos. Esa es una frase que la he oído más veces en Twitter, pero bueno, en cualquier caso, estoy de acuerdo con lo que dices, no puedo negar esas muertes y tampoco las puedo apoyar, pero insisto en que yo no defiendo una actuación comunista en ninguna sociedad. Lo que yo defiendo son unas medidas sociales basadas en una lectura marxista. ¿Cuál es tu modelo entonces, Diego? El comunismo está claro que no. Sí, bueno, claro, pero lo importante es una socialdemocracia de siglo XX. Nosotros no vivimos en una socialdemocracia, vivimos en una democracia a secas, que no es lo mismo. La parte social, que ahí viene la palabra, es un corte importante, porque la presencia del Estado no es un Estado guardián liberal, ni es un Estado representativo, sino que debe ser además un Estado que sí que tenga un papel activo en la sociedad. Como decías tú, el comunismo necesita coaccionar a toda la sociedad y controlarla. Sí. Yo no estoy de acuerdo con eso. Primero, el comunismo sí que defiende la propiedad privada, pero individual, no la de los medios de producción. Pero Bueno. estoy de acuerdo en que el empresario... Es decir, le estamos dando más valor a un cepillo de dientes que a una empresa. Me dices que un No, cepillo de ¿por dientes sí qué? lo puedo tener, pero una empresa tiene derecho No. a expropiarlo. Es que está siguiendo el argumento de John Rawls, por ejemplo. El filósofo John Rawls defiende que puede haber propiedad individual, que eso garantiza la libertad de la gente, pero que no puede haber propiedad privada porque se quiere llegar a un igualitarismo a través del control de los medios de producción. Si no defendemos el control de los medios de producción, no puede haber propiedad individual. Es que es algo que, de verdad, que yo creo que los socialistas, no ya los comunistas extremos, no llegan a entender que la propiedad, los derechos de propiedad tienen que ser tanto sobre los medios de uso, o sea, sobre los bienes de uso, como sobre los medios de producción, porque sin propiedad en los medios de producción no puede haber cálculo económico, y sin haber cálculo económico no puede haber eficiencia, no puede haber cálculo económico. ¿Por qué? Porque no puede haber cálculo. Pues porque no hay un sistema de precios libres, por ejemplo. Bueno, pero- ¿Cómo hay un sistema de precios libres en una sociedad comunista? Por favor. Pero no son libres los precios, claramente, porque el precio es una iniciativa liberal. Si el sistema no es liberal, si no es económico liberal... Lo que te estoy diciendo. No Y tiene la única sentido. manera de que funcione la economía es a través de un sistema libre de precios. ¿Por qué? Porque los precios determinan no solo la escasez, sino el exceso de recursos. Determinan la asignación eficiente de recursos en la economía. ¿Quién pone los precios? El mercado, el No, mercado. pero alguien tiene que poner el precio. La mano invisible. No, la No, mano, bueno, claro. eso es Adam Smith, que es liberalismo clásico, y ahí estamos entrando en otro concepto previo. Pero el liberalismo llega mucho antes de Adam Smith. Por ejemplo, tenemos escritos de Asiria y de Babilonia, de Genofonte, ya en el año 2000 a.C., que describe cómo las sociedades se establecen a través del comercio y del establecimiento libre de los precios. Y Confucio ya habla de la división del trabajo. Esa división del trabajo es lo que permite una especialización. Y los precios se establecen a través de un orden espontáneo. Eso lo explica Hayek también Pero, a ver, en El camino de servidumbre. Hay una O sea, cosa que no estás teniendo en cuenta, y es que una sociedad comunista no controla todo el comercio, controla la producción del país. Entonces, y establece precios máximos, precios, mínimos, rentas, claro, no, los precios alquileres. los establece el Estado
como si fueran las empresas No. en relación al mercado No. con el que se relaciona. No. Pero, a Lenin, por ejemplo, en 1923 instaura la NEP. La NEP es una nueva, se llama Nueva Política Económica. Que causa la muerte de millones de No, personas. eso es Déjale otra historia, acabar, Álvaro. porque eso A sí, ver, es Diego. Holodomor, y eso son unas revueltas de los kulaks, que son los terratenientes ricos de Rusia. La NEP es simplemente una liberalización del mercado. Si no te gusta la NEP es extraño, porque es una liberalización del mercado soviético. Claro, una vez que ya se Una había liberación parcial que el sector más radical además le echa en cara. Pero la gracia de ese comercio es que, por un lado, permite el mercado a niveles locales, es decir, el producto del día a día que no genera explotación masiva, se puede comercializar como si fuera una sociedad liberal, y lo que sería la producción estatal sí que es la que controla el Estado, porque de hecho es esa la que crea al proletariado como clase dominada. Entonces, tú me estás diciendo que el precio no es libre en una sociedad comunista. El precio es estipulado, pero se estipula sobre algo, que es el mercado. Ya. El mercado existe igual. Uno Y de en el los- momento en que todas las sociedades sean comunistas, que lo dudamos los dos, claro, pero si eso fuera así, pues simplemente no existiría el mercado, porque entonces la propiedad sería colectiva, pero bueno, eso es la fase final del marxismo, que tiene un carácter mucho más utópico y del que no estamos hablando. ¿Sabes qué economista construyó el sistema de precios en la Unión Soviética? Kondratiev. Kondratiev establece un teorema, que es la curva de Kondratiev, que establece que en función a cuántos recursos hay, se establece un precio u otro. Bien, Kondratiev lo que hace es intentar replicar el mercado en su sistema sin que haya realmente un mercado. La curva Kondratiev ha demostrado ser una absoluta farsa a lo largo de toda la historia. No se pueden calcular los precios 4 burócratas sentados en su despacho con una calculadora, es imposible, porque los precios son dinámicos, el sistema de equilibrio del mercado es dinámico, cambia cada segundo. Son los consumidores y los productores los que fijan ese precio dependiendo efectivamente de cuánta oferta y cuánta demanda hay por un producto, las condiciones naturales, y eso no lo puede prever un Estado, porque no puede haber una centralización de toda la información. La descentralización de la información es lo que nos permite un sistema de precios efectivo. Por tanto, un desarrollo socioeconómico a través del crecimiento y la asignación eficiente de recursos. Álvaro, te quiero hacer una pregunta con respecto a los precios que dices que son dinámicos y que no se pueden establecer en base a una reunión de despacho. Ponte en el caso de, por ejemplo, la electricidad en nuestro país. Sabes que hay familias poco pudientes que se las ven y se las desean para pagar la electricidad. El gobierno ha decidido apoyar a esas familias si cumplen una serie de condiciones. A ti como liberal, ¿qué te parece eso? A mí me parece que el gobierno es un oportunista en toda regla, porque es que a mí me hace mucha gracia. ¿Sabes cómo se solucionaría el tema de la factura eléctrica? ¿Cómo? Quitando los impuestos a la electricidad para las familias poco pudientes. ¿Sabes qué porcentaje de la factura eléctrica son impuestos en España? El 52%. O sea, ya te digo, que es que, o sea, miras la bombilla, si te quedas mirando la bombilla fijamente, ves la cara de la ministra de Hacienda. Te lo aseguro, se aprueban un día, porque es que el 52% de los impuestos, es que lo estás pagando el 52% de la factura eléctrica. Entonces, a mí me parece muy bien que se adopten medidas para las clases poco pudientes. Por favor, soy el primero que apoya. Quítenles ese 52% de impuestos. Ya verá usted cómo pueden pagar la luz. Lo que no se puede hacer es más regulación no se puede. También puedes nacionalizarlas y quitas el 48% privado, porque las estructuras que utilizan las empresas eléctricas, que es de las que estamos hablando, son estatales. Yo lo que, por supuesto, yo lo que propongo es sacar a concurso todas estas infraestructuras, digamos, privatizarlas para una gestión mucho más eficiente, una descentralización de la electricidad en España que ha demostrado ser mucho más eficiente en que países como Francia, donde está nacionalizado y donde el precio de la luz puede ser mucho más caro que en España en muchísimos casos, en Alemania previamente, hasta las centrales nucleares que permitieron una expansión de esos recursos energéticos e hicieron que bajase la luz. Pero es que además aquí tenemos a la Unión Europea, los burócratas de turno. Es que es muy gracioso porque es que llegan y fijan un precio para el CO2. Es decir, tenemos problemas ya suficientes con el precio de la electricidad. Pues no, los burócratas de turno deciden fijar un precio para el CO2 y dicen, este va a ser el precio mínimo. ¿Qué hace eso? Disparar el precio de la electricidad, porque hay que pagar tasas de carbono, hay que pagar tasas de CO2. Si fijamos un precio mínimo y no dejamos que vaya a mercado, pasa efectivamente lo que estamos hablando, un control de los precios que ha hecho que suba el precio de la luz más de un 20%, y eso es escandaloso, que se esté controlando desde los despachos el precio de un bien tan básico como es la luz. Entonces, nacionalizarlo simplemente es no que se controle desde los despachos, sino que se controle desde la poltrona del Parlamento, desde las poltronas del Parlamento, Claro, que son peor. pero si el gobierno es social, entonces cuando se controle desde ahí, no subirán los precios. O sea, ahora se suben los precios porque también suben los impuestos y porque hay No, un claro, interés es privado. decir, tenemos un coste de producción, pero nosotros no subimos los precios, y entonces el déficit es brutal. Y tenemos que, ¿y quién nos presta dinero? ¿A quién le pedimos dinero? Porque vamos a tener una credibilidad a nivel europeo y a nivel mundial que es que va a ser de risa. Es que vamos a parecer Zimbabue. Si el ¿Cómo precio vamos a hacer? sube acorde con el IPC, no pasa eso. El problema está en que la iniciativa privada es la que sube los precios. A ver, O sea, tú mismo lo has dicho, en Alemania y en Francia, aunque es más caro,
es más caro por el nivel adquisitivo de Francia y Alemania. El salario mínimo interprofesional allí es mucho mayor también, todo allí es más caro. Eso es No, jugar no, sucio. yo cuando te hablo... No, yo ya ese análisis lo he hecho previamente. Yo cuando te hablo de que los precios son más caros es un precio relativo entre los dos países y descontando la inflación y el poder adquisitivo de cada país. Porque estas comparaciones se hacen en torno al PPP, que es el Purchasing Power Parity, que es básicamente la paridad de poder adquisitivo de los países. Entonces estas comparaciones ya se hacen, o sea que ese truquito ya está hecho. Ese equilibrio se establece entre los países y está demostrado en nivel de precios relativos que en Francia y en Alemania, al haber un mayor control sobre la electricidad, en Alemania ya no era previamente, en Francia actualmente, es mucho más caro y no solo eso, mucho más ineficiente, se producen muchos más apagones y mucho menos reserva eléctrica que en España. Eso me gustaría ver datos, porque de hecho los sectores, el alemán, el sector energético alemán y el francés, Sí, son sí, los no, pioneros en el van de mundo. acuerdo. Desde El que español ahora mismo es el desde que Europa. se liberalizaron las centrales nucleares en Alemania, estoy de acuerdo. Francia ha sido un sector ineficiente, por favor. El déficit y las pérdidas que tiene el sector eléctrico francés son el doble o el triple que las del español. Es que es... Pero funciona mucho mejor, abastece mucho mejor en realidad. No, Y claro, además... si podemos lanzarnos a abastecerte lo que quieras. Le compramos nosotros energía a los franceses. Le compramos nosotros Energía a los franceses. Yo eso, por ejemplo, no Ostras, sabía, no, pero por no. ejemplo sí sé que nosotros vendimos... nosotros antes éramos pioneros en energía eólica, por ejemplo, porque España tiene bastantes recursos Subvencionada naturales. por el Estado. Sí, claro, Y el está plan- subvencionada, y al final lo que Ahora, hicimos es dejar de lado esa energía, comprar energía tradicional, y dejamos que Alemania e Italia, creo que es con la empresa E.ON, fueran los pioneros en esa energía. Una energía que ahora mismo podríamos ser nosotros los pioneros en Europa y tener una voz cantante. A tu en el juicio, ¿por qué no sector. lo somos? Porque el gobierno no puso... No las apoyó. Que no puso Claro. los medios, por favor. A ver, No que puso los medios, sino que accedió. Yo es que tampoco soy un defensor de la Unión Europea. eso Bueno, no voy vamos a ver. admitir, Pero lo que ¿Cuántas dejó que la Unión subvenciones- Europea hiciera lo que quisiera. ¿cuántas subvenciones se le dieron a la energía renovable Pero en no es España por con Zapatero? subvenciones. El Plane, 7.800 millones dotados por el ICO. ¿Sabes cuál es la tasa de morosidad de esos 7.800 millones? Un 83%. O sea, estamos hablando de verdad. ¿Cómo se va a promover una energía que hoy en día no es rentable y cuando sea rentable saldrá al mercado y serán Pero para empresas eso está privadas? el Estado. Y serán La para perder rentabilidad a dinero. veces no, no. estamos de acuerdo en que el ¿Y el Estado está para déficit? perder dinero. De acuerdo, es una máquina de perder dinero. Entonces, si todas las políticas tuvieran que depender de la rentabilidad, Todas las entonces políticas no habría públicas políticas, tienen no que- habría metro, no habría energía, no habría infraestructuras. Entonces no existe la eficiencia, no existe la gestión Hombre, por eficiente de supuesto que sí, recursos. pero hay que tener un en Londres, déficit. ¿En Londres la gente no puede ir en metro o qué? Sí, Porque pero el metro, de alguien- Londres, el metro de Londres genera beneficios, ¿sabes por qué? Porque es privado. Bueno, claro. No, Porque es privado. pero ¿sabes que el madrileño también es otro de los mejores del mundo? El quinto mejor del Y mundo. con un buen déficit. ¿Cómo? El madrileño, me madrileño parece es uno de los 2015, con más déficit que 2015, tiene. efectivamente, uno de los Pero, más deficitarios. ¿estamos de Álvaro, acuerdo? desde un punto de vista liberal, ¿tú podrías aceptar que algunos servicios públicos que presta el Estado, el Ayuntamiento o las comunidades autónomas podrían ser, en tanto que públicos, deficitarios? A ver, Hay veces que hay que asumir, entiendo que es lo que pensarás tú, hay veces que hay que renunciar a conseguir lucro con un servicio que se presta a los ciudadanos. En el caso del Estado. Si no estamos hablando... a ver, Pregunto, yo sinceramente vosotros siempre creo- buscáis No, es que la yo creo- rentabilidad. Yo creo que a nivel general tiene que haber un tema de responsabilidad fiscal. Pero no... O sea, te estoy hablando, a ver, un servicio público no tiene por qué ser deficitario. Es que un servicio público sea deficitario no significa que es porque sea público, significa porque está habiendo una gestión ineficiente de ese servicio. Entonces, me ¿Siempre? explico. Sí. O sea, que haya déficit en un servicio público significa que hay gestión ineficiente. ¿Por qué? Porque los recursos que están llegando no se están gestionando de tal manera para generar los ingresos. O sea, ¿por qué ¿Tú una estás de empre- acuerdo con eso? A ver, ¿por qué O sea, una si un empresa servicio no, público es ¿Por qué deficitario, una empresa privada tiene que cerrar por perder dinero y una empresa pública no? ¿Por Porque qué la tenemos empresa pública tiene un fin social. No está hecha para Sí, generar claro. beneficios. Las casi 500 millones de empresas deficitarias públicas que hay en España me dices que tienen un fin Yo social. voy, Álvaro, yo voy todos los días en autobús a mi casa. Me cuesta 1,5 €. Es muy probable que la empresa de transportes del Ayuntamiento de Madrid palme dinero, pierda dinero. Y que es muy posible que nos sentemos a hablar con los gestores de esa empresa y me digan, es que si tú quieres que nosotros ganemos dinero, en vez de 1,5 € te tengo que cobrar 6 € por cada trayecto. Y como eso no podemos hacerlo, renunciamos a ganar dinero. ¿Ese planteamiento a ti qué te parece? Me parece que se puede hacer otra cosa, que es sacar a concurso el sistema de transporte público y hacer como ocurre con los autobuses, con los que son por fuera de M30, digamos, los autobuses verdes están, digamos, externalizados a una empresa, es una subcontratación con una empresa que se llama Empresa Llorente y lo que hace es que en vez de cobrarte 1,50 me parece que te cobran 1,80 o 2 euros. ¿Qué hace eso? Que la empresa no tenga pérdidas. ¿Por qué? Porque es un negocio privado. Al final, si tú estás subcontratando los servicios públicos, estás haciendo que haya un incentivo de mercado hacia esos servicios públicos.
y se gestionan de manera más eficiente, puede que el precio sea un poco mayor, que no tiene por qué ser generalmente mayor. Lo hemos visto, por ejemplo, en muchos países cuando se han privatizado los trenes, porque si se introduce una competencia de mercado en lo que hay un concurso público, un concurso, digamos, serio, legal, establecido en un marco, eso hace que las empresas busquen la eficiencia, busquen ese incentivo de mercado, busquen invertir para innovación en esa empresa, para reducir costes y finalmente sea beneficioso para el consumidor. Pero para eso tiene que haber un elemento clave que el marxismo enuncia constantemente, que es la competición. Antes hablábamos de que tanto Diego como Álvaro no parecían gustarle. De hecho, Diego decía literalmente que tampoco era un entusiasta de la Unión Europea, y Álvaro también se ha referido a los burócratas de Bruselas como fuente de algunos de los problemas de la economía en el continente. Me gustaría que me dierais cada uno vuestro punto de vista respecto a la Unión Europea, incluso voy más allá, al proceso de globalización económica que estamos disfrutando o padeciendo. ¿Cuál es tu juicio? Bueno, está claro que a niveles prácticos lo estamos disfrutando. La Unión Europea es una de las regiones donde mejor se vive del mundo. Eso es innegable y quien lo niegue pues no tiene criterio. Globalización. Claro, el caso está en que la globalización sí que tiene unos efectos que a mi juicio sí podrían ser negativos. ¿Por ejemplo? Pues la pérdida de las identidades. Cada nación tiene una identidad, tiene una cultura, y cuando se globaliza por los mercados y cuando los mercados se cuelan en las culturas de cada país... Nunca pensé que un marxista diría esto. Bueno, yo tampoco, me estoy quedando un poco sorprendido. No estoy rechazando para nada la cultura, porque la cultura de hecho se tiene que interiorizar de la de fuera y la de dentro. Pero la cultura española, en el caso este concreto, no se respeta porque no es rentable. Por eso las cosas no siempre tienen que ser rentables. Es decir, pues por ejemplo, no soy taurino, pero los toros no venden. No son un negocio millonario. Pero, por ejemplo, la música coreana lo es. Lo de que no vendan los toros generan constantemente beneficios en España. Sí, pero déjale acabar el látex. En comparación con otras formas de ocio, con otras formas de entretenimiento, no. Con otras formas de entretenimiento que generan mucho más dinero, ya sea el cine de Hollywood, los videojuegos, las industrias de videojuegos que cada vez generan más dinero, el juego y los casinos, que ahora es un problema imperante en la sociedad española, pues... Al final, uno debe aprender también a saber cuál es su cultura y a integrar el resto de culturas teniendo la suya propia identificada. No tiene que ser la española. Para ti, ¿qué es la cultura? ¿No? O sea, la cultura es algo que decide la gente. La cultura es algo que decide la gente de un país. O sea, la cultura no es lo mismo en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX y en el XXI. La cultura va cambiando. La cultura es lo que demanda la gente. A lo mejor la cultura... Sí, a lo mejor la cultura ayer era un museo, era un cuadro. Hoy a lo mejor puede seguir siendo, si es lo que la mayoría de la gente demanda. Pero es que a lo mejor la cultura son los videojuegos, que es lo que la gente puede demandar en el momento. La cultura es lo que la gente quiere disfrutar durante su ocio, su tiempo libre. Eso es la cultura para mí. La cultura es algo individualizado. La cultura es algo que tiene que ir a mercado, igual que todos los servicios. La cultura tiene que ir a mercado. O sea, esto es controvertido. Por ejemplo, los franceses, que sabes perfectamente que ellos son muy dados a proteger lo que ellos llaman su cultura, y ellos entienden que la cultura no depende de lo que piense la mayoría que es la cultura. La cultura es, en base a unos cánones establecidos desde hace mucho tiempo, es una cultura. Y en este caso la cultura francesa está siendo protegida por el Estado de los que ellos entienden ataques de la industria de entretenimiento gigantesca y mastodóntica que es los Estados Unidos. ¿Tú serías contrario a proteger la cultura de las naciones? ¿Sabes lo que pasa, Rafael? Que es que protegen de la cultura de las naciones y en nombre de la cultura de las naciones se han cometido las mayores atrocidades en la historia de la humanidad. Las mayores. Vámonos a 1956, la revolución cultural de Mao. Vámonos a Hitler, que quería mantener la cultura alemana. Vámonos a Stalin, que quería mantener la cultura rusa. Entre defender el cine francés y hablarme de Hitler, entiendo que hay un abanico de... Netflix no es Hitler, quiero decir. Bueno, es que no sé qué tiene que ver Netflix cuando Netflix es una empresa privada. Francia defiende el cine francés, por ejemplo, que es un caso muy concreto. Y si demanda por el cine francés, me parece muy bien que se vea el cine francés. Ha tenido mucho éxito y en Francia es el país donde más trabas se le han puesto, por poner un ejemplo. Pues he hecho la apología. ¿A ti eso te parece mal? A mí me parece mal que se pongan trabas, por supuesto. Que se pongan trabas en una empresa privada por defender la cultura. No, que exija un porcentaje de películas tienen que ser francesas. Claro que me parece mal. Porque si la gente no está demandando ver películas francesas, que a mí, por ejemplo, me gustan, si la gente no está demandando ver películas francesas, ¿por qué lo tienes que imponer? Es decir, ¿y tú qué opinas, Diego? Sí, estoy de acuerdo en que no se debe imponer, pero no debe desaparecer de ninguna manera. Por ejemplo, hay gente que habla sobre los negocios de barrio, el típico negocio de toda la vida, que desaparece. Este es un debate interesante también. Es un debate que sí, se mantiene mucho en el día a día, porque ese tipo de negocios desaparecen porque no son lo suficientemente rentables. Y porque tienen que innovar.
Lo que no puedes hacer es quedarte anclado en un punto. No puede competir una panadería Claro. con un centro comercial. Pero es que entonces lo que hay... Mira, esto es una teoría muy interesante. ¿Cómo lo resuelve un liberal? Esto es una teoría muy interesante, hay una teoría sobre esto. Joseph Alison Schumpeter es un economista de la escuela austríaca del siglo XX. Y Schumpeter habla del proceso destructivo del capitalismo, de tal manera que habla de la destrucción creativa. La destrucción creativa es el siguiente proceso. Tenemos una empresa que es rentable durante un tiempo, por ejemplo una panadería de barrio, es rentable durante un tiempo porque no hay ninguna alternativa de mercado a esa panadería. Mañana aparece una panificadora industrial. Esa panificadora industrial está ofreciendo el pan, pongamos que le dé la misma calidad, o un 20% peor de calidad, y está ofreciéndolo a un precio que es un 70% menor. La demanda del consumidor generalmente tenderá a irse hacia esa panificadora. ¿Qué está haciendo esa panificadora? Está incrementando la renta per cápita de la sociedad. Está incrementando el desarrollo socioeconómico. Está incrementando el poder adquisitivo. Y está incrementando el poder adquisitivo en otras áreas. Y no solo eso, sino es que esa panificadora, al aumentar la demanda a nivel industrial, generará empleo y riqueza para toda la sociedad. Lo que estamos consiguiendo, a través de defender el supuesto negocio de barrio, es, primero, quebrantar toda libertad de mercado. Segundo, impedir el proceso innovador de la economía. Y tercero, estamos privando a muchísima gente de desarrollo socioeconómico, de riqueza y de progreso. Entonces, al final estamos poniendo trabas a que el mercado haga lo que mejor ha sabido hacer, que es sacar a la gente de la pobreza. Vamos a ver. Diego. Yo estoy de acuerdo en que es verdad que no es competitiva la panadería de mercado, siguiendo el ejemplo, pero aquí viene la lectura marxista. La panificadora industrial no es de por sí un ente, sino que lo controla alguien. Entonces, en cuanto esa panificadora industrial tome todo el barrio y todas las panaderías, no habrá una alternativa, a menos que haya otra panificadora industrial. Todo el pan pasará a ser de mala calidad, todas las personas que trabajen para esas panificadoras tendrán unos sueldos que no podrán ser más allá de lo que el capitalista decida, y las personas que se dedicaban a tener su negocio y su panadería dejarán de poder hacerlo, Bueno, porque pero es nunca que, van a poder montar pero es un que ahí negocio. estamos llegando a un punto que es lo que defiende el anarcocapitalismo, la teoría del anarcocapitalismo, defendida por Murray Rothbard, también otro economista austriaco. Lo que habla es que no debe haber ninguna interferencia del Estado en el mercado. Yo creo que debe haber un ente estatal que debe garantizar la competencia en el mercado. ¿Por qué? Porque al igual que los marxistas creen que la competencia solo lleva a las crisis económicas, los liberales creemos, bueno, los liberales clásicos creemos que debe haber un ente que garantice la competencia en el mercado, que rompa de cierta manera esas empresas, las divida, no las destruya, las divida para que haya competencia en ese mercado y para que pueda seguir habiendo eficiencia, siga habiendo procesos de mercado y siga habiendo sobre todo incentivo de beneficio, porque eso lo trae la competencia que lleva una mayor productividad, ofrece unos mejores precios y una mejor calidad. Ojo, pero yo no estoy hablando de la competencia, estamos hablando de la cultura. Yo he puesto el ejemplo de la panificadora, la panadería de Has barrio. hablado de que tomarían todo el barrio y subirían los precios. Yo sí que defiendo que la competencia en parte es buena porque baja los precios y así la gente menos pudiente puede adquirir los productos por un precio inferior. El Black Friday, por ejemplo, es una práctica que hace en nada va a ser y mucha gente de la izquierda lo critica, cuando en realidad no se dan cuenta que muchas familias no pueden permitirse un lavavajillas, un ordenador, un regalo de Reyes si no fuera por el Black Friday. Aplaudo que digas eso, Yo, de verdad, pero también hay que entender una cosa, y es que hay ciertos sectores, y eso es a lo que voy, que no pueden regirse por la competencia y que no pueden estar inundados ni por prácticas de globalización estadounidense ni capitalistas, porque cada país tiene sus empresas y tiene sus negocios. La panadería de barrio como tal puede desaparecer, porque en el fondo el que trabaja en la panadería tampoco va a ganar mucho más si trabaja con la panificadora o si tiene la panadería propia. Pero no es lo mismo con todos los tipos de negocios. Cuando tú tienes una industria eléctrica y llega alguien, una multinacional de fuera, y la compra, o crea un lobby de presión secreto y clandestino, que además aquí están prohibidos, y lo que hace es mover hilos en el Estado para que ese sector eléctrico pierda fuerza y lo gane una multinacional, la multinacional se hace aún más grande y lo que hace es que el negocio del país en concreto pierde fuerza. Y eso luego lo que crea es un monopolio de negocios que dependen solo hay únicamente de una voluntad Sinceramente capitalista. creo que te estás equivocando en este punto, porque lo que defendemos los liberales y los capitalistas, en general, no es que el Estado tenga relaciones con las empresas, defendemos justo lo contrario, que haya una independencia del corporativismo y del Estado. Es decir, lo que se llama en Estados Unidos crony capitalism es básicamente eso, es que el Estado tenga relaciones con las empresas, que es lo que los liberales nos oponemos. Esos son chanchullos de mercado. Pero o sea, eso es realmente capitalismo, entiendo- eso es capitalismo de migrantes que no puede existir. Y luego, que me digas que Estados Unidos es una potencia globalizadora es como para reírse, porque Estados Unidos exporta el 10% de su Producto Interior Bruto. España exporta el 30% del Producto Interior Bruto. Entonces, España sería mucho más globalizadora que Estados Pero Unidos. es un por ciento respecto al PIB. El PIB de Estados Unidos es mucho más grande y lo Pero es que, exporta pero es mucho que, más, es que en aún así economía se mide podríamos- todo en términos relativos. Digo, No, si porque medimos en términos absolutos. China exporta aún más que Estados Unidos y que España. China sí me Pero parece una China potencia no tiene la misma globalizadora. influencia.
Yo no estoy hablando solo de exportación. Bueno, es que depende del tipo de bienes que exportes. Si no exporta bienes de bajo valor añadido, generalmente no, yo hablo de cultura, generalmente de modo de vida. Efectivamente, es decir, pero ¿por qué? Volvemos a lo mismo. ¿Por qué tenemos que registrar, digamos, la cultura, restringirla, cuando lo que están demandando los consumidores, lo que está demandando otra gente, es un tipo de cultura determinada? Entonces, ¿Por qué el Estado, un grupo de burócratas que han sido votados por los ciudadanos, tiene que decidir la cultura que me gusta a mí? Tiene que decidir qué pelis tengo yo disponibles en la tele para ver. Tiene que decidir qué comida puedo comer, porque no, es que esto, como es americano, no se puede vender. Hay que defender los callos madrileños. Tampoco es eso, no, lo que te tampoco estoy es diciendo los es que hay que defender lo que la gente quiera. O sea, el Estado no tiene que defender un tipo de Pero cultura. tú me has La dicho que cultura te es lo que la gusta gente el quiera. cine Si a mí me francés. gusta el cine americano, yo lo veo. Si a alguien le gusta el cine francés, que lo vea. Yo no se lo voy a impedir, y el Estado no tiene que imponer cuotas ni de género, ni culturales, ni aranceles comerciales. Es decir, ¿por qué no dejamos libertad a que la gente elija lo que tiene que consumir sin que los burócratas controlen nuestra vida? Para ir acabando, porque nos queda muy poquito tiempo. De hecho, ya estamos fuera de tiempo. Una última pregunta. Primero decirme si sí o no, si estáis de acuerdo en lo siguiente. Existe un proceso de colonización cultural anglosajona en todo el planeta. ¿Estamos de acuerdo? Yo sí. ¿Estamos de yo acuerdo? No estamos de acuerdo. Si existiera ese proceso de colonización cultural, Diego, ¿tú serías partidario de que los estados-nación defendieran haciendo valer su propia cultura? Sí. No hace falta que uno imponga la cultura. Yo estoy de acuerdo en eso. No, yo no estoy hablando de imponer, Pero estoy hablando tienen de... que promover la cultura. Diego, una pregunta rápida. ¿Tú confías en el Estado? Normalmente. Vale. ¿Y por qué confías en el Estado entonces? ¿Y por qué entonces criticas tanto la estructura del Estado en el fondo? El marxismo clásico se dedica a criticar la estructura del Estado. Entonces, si confías en él, ¿por qué lo criticas? Porque es que es necesario, frente al poder capital y al interés privado, que no mira por el pueblo, tener una entidad que sí que defienda esos intereses. O sea, ¿de verdad tú crees que el Estado se adecua más a las necesidades de los ciudadanos que el capital privado? Sí. Vale, entonces, muy bien. Entonces, ¿por qué algunos países como Singapur muestran índice de desarrollo humano más alto que Europa y que Estados Unidos? Renta per cápita más alta que Estados Unidos, PIB per cápita más alto que Estados Unidos y que Europa, y sobre todo mayor desarrollo socioeconómico que Estados Unidos y que Europa, mayor variedad de bienes, mayor exportación, mayor innovación en tecnología. Pero no me estás hablando cuando del la influencia del Estado es mucho menor. O sea, No, del bienestar. por El índice de pobreza es no, mucho menor. Claro, sí, pero porque todas las riquezas se van ahí. Singapur, como puede ser los países en plan Mónaco, Luxemburgo, son países que acumulan la riqueza. Claro, gracias a la competencia, ahí estamos, No, gracias a la es competencia. porque son paraísos fiscales. No, La competencia gente de fiscal, ahí clase baja estamos, en esos competencia países fiscal. O viven como esclavos o se tienen que ir. Siento decirte... De todas formas, desconozco lo que sería la situación socioeconómica exacta de Singapur, porque me pillas un poco desprevenido. Bueno, Singapur me parece Pero- que es el segundo o tercer país del mundo con el PIB per sí, cápita no, más sé alto. que es un país- La verdad, el índice de desarrollo humano está, me parece, en 0,95 de 1. Y luego, sanidad tiene acceso todo el mundo porque es una sanidad colaboración público-privada. Insisto que para tener la Y nacionalidad... además, y sobre todo el mérito de Singapur es que, al contrario que los suizos o que los alemanes, ellos no vienen, no heredan una situación fantástica. Ellos vienen prácticamente Efectivamente. del tercer mundo. Y eso, a vuestro juicio, es consecuencia de haber implantado un sistema liberal capitalista. Bueno, bien implantado. Yo es que creo que los sistemas liberales no se implantan. Yo creo que los sistemas liberales es un término al que se llega finalmente. Florecen espontáneamente. Florecen espontáneamente, efectivamente. Bueno, no sé si tenéis algo más que decir, porque si no me tengo que marchar. Bueno, yo quería terminar diciendo una cosa. Y es que yo no entiendo cómo en España puede haber tanta gente que comulga con el comunismo hoy en día. Y yo lo digo por una razón, porque el comunismo puede parecer una mujer bella, pero tiene la cabeza en las nubes y las manos manchadas de sangre. Entonces, lo curioso es que tanta gente hoy en día vuelva a un mensaje guerra civilista, a un mensaje que quiere romper España, un mensaje que ha causado más de 100 millones de muertos en el mundo. No logro comprenderlo y de verdad me causa una profunda tristeza. Diego. Bueno, la frase está bien preparada, pero creo que hay muy pocos defensores del comunismo en España. La gran mayoría defenderían políticas sociales, Bueno, nuestro y los amigo- pocos que defienden el comunismo son los mismos que se les podría achacar a la derecha con el falangismo, con el franquismo. Yo y no con conozco a amenazas ningún político del Partido Popular o de Ciudadanos hoy en día ha defendido el legado de Franco ni ha defendido a la Falange, mientras que Pablo Manuel Iglesias sí que ha dicho que él era marxista-leninista y ha cantado villancicos adaptados al marxismo. Y a mí eso me gustaría recordarlo, al igual que Íñigo Errejón ha sido asesor de Venezuela o Monedero ha cobrado de regímenes como Irán o Venezuela Pero eso no 700.000 euros a través de las Eso no CEPs. significa que sean comunistas. Que no Bueno, lo pero digo, si lo han más dicho probable es ellos, que lo o sea. sean. Sí lo son, pero digo, que hayan cobrado de no significa que sean. En cualquier caso... Pero que lo han dicho ellos, vamos, más lejos de eso. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que no hay ninguna relación entre el PP y el franquismo? Yo lo que te estoy diciendo es que hoy en día no hay ningún líder en el Partido Popular ni en Ciudadanos que eso haya es un dicho suicidio político, que son tiene franquistas. lógica. Ah,
Pero eso es el blanqueamiento del comunismo, es decir, no es un suicidio político decir que eres comunista hoy en día, Sí. que apoyas a un régimen que ha matado a más de 100 millones de Pero personas. es ¿De que- verdad es me que estás también diciendo es un que no es un suicidio suicidio político. político? La diferencia es que son- Vale, pero es que un 20% del electorado está votando a unos señores que están defendiendo un régimen marxista-leninista, como es nuestro amigo de la coleta, como es Pablo Echenique o como puede ser Juan Carlos Monedero antes de que se saliera de Podemos. Y lo que te estoy diciendo es que es muy peligroso que hoy en día se blanquee una ideología que para mí es lo más similar que existe en el fascismo. Porque mira, Tenemos que ir acabando, ¿eh? vale, te voy a leer unas propuestas y a ver si Podemos estaría de acuerdo con ellas. Banca pública, sí. Derogación de la reforma laboral, sí. Oposición al TTIP, también. Cuentas abiertas públicas, también. Fin de las privatizaciones, derogación de la ley Mordaza, fomento de las energías renovables, auditoría pública de la deuda, sanidad universal, oposición al copago sanitario, nacionalización de los servicios públicos, referéndum por la República, salida del capitalismo y salida de la OTAN. Bueno, Las tres últimas son un poco más de acuerdo, con la utópicas. mayoría concordaría Podemos, ¿verdad? Sí, Muy bien, pues es el programa de la Falange. sí, Ahí lo lo sé. tienes. Ya, pero Ahí lo ¿qué? tienes. Es que son Te estoy medidas diciendo que el sociales. fascismo y el comunismo... La Falange también El defiende una fascismo actuación y el, activa del Estado. el fascismo, No significa que sea lo efectivamente, mismo. el fascismo y el comunismo son ideas similares. Podemos estar defendiendo esas ideas. El Partido Popular no Entonces, defiende ¿Podemos es falangista? el partido. En mi opinión, es lo más cercano al fascismo que puede haber hoy en día en España, junto a la Falange, lógicamente. Y lo que te estoy diciendo es que ningún líder del Partido Popular ha defendido ninguna de estas políticas. Ninguna. Mientras que Podemos defiende la mayoría. No ¿Quién, miran por ellas. ¿Quién es más cercano a la Falange? ¿Podemos o el Partido Popular? Bueno, es que el electorado del PP sí que ha podido ser afín a la Falange real y no haciendo alusiones a medidas. Yo te En estoy cualquier leyendo caso, los programas, Sí, las medidas bueno, reales. A ver, tenemos que acabar. Lo siento mucho, os agradezco, en fin, vuestra disposición y también vuestro ímpetu a la hora de defender vuestras ideas. Diego Lavín, ha sido un placer, como siempre. Mil gracias. Álvaro Martín, Gracias, muchas Rafael. gracias. Ha sido un placer. Vosotros dos, daros la mano también, como buenos amigos, buenos españoles. Y si os parece, repetiremos con un poquito más de tiempo este y otros debates. ¿Os parece? Por mí, perfecto. Perfecto. Encantado. Será un placer. Muchas Publicidad. gracias, Rafael. Y a la vuelta estamos con Juan María González Anleo para hablar sobre la juventud española, en base a datos, gráficas, estadísticas. Va a ser muy interesante. A la vuelta de Publi. Adiós mi España. Juan Valderrama estará en concierto el 4 de diciembre en el Teatro Rialto de Madrid. Representará Bajo el ala del sombrero, la vida contada y cantada de Juanito Valderrama. Un espectáculo de cante, copla y baile lleno de emoción. Pueden comprar sus entradas en las taquillas del teatro, en entradas.com, en butacaoro.com, en elcorteinglés.com y en el 902 488 488. No se pierdan este espectáculo único. Adiós mi ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta a las 8:10 de la tarde. Estamos con Juan María González Anleo. Juan María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tú? Bueno, pues Juan María es uno de los que han escrito el dossier sobre la juventud del que les hablaba al principio de la tarde. Un dossier cuyo título es Jóvenes Españoles 1984-2017, entre dos siglos. Podríamos concluir, Juan María, que se trata, este 1984-2017 son los millennials, básicamente, ¿no? Sí, básicamente, desde el primer, es el periodo precisamente de los millennials y desde el primer estudio de la Fundación SM, que es en 1984, el primero que se hace realmente en España sobre juventud, hasta el último, que es el 2017, que salió el año pasado. Es de 2017, ¿no? Sí, El último sí. dossier sobre la juventud, que es el del que vamos a hablar. Sí. ¿Cuáles han sido así, a grandes rasgos, Juan María? ¿Cuáles son las principales conclusiones? Si tuvieras que elaborar un breve resumen, una breve sinopsis para explicárselo a los espectadores de la redacción abierta, ¿qué conclusiones sacamos sobre la juventud española? Lo más importante, lo más interesante. Lo más Que importante. también suele ser, te doy un truco desde el punto de vista periodístico, que suele ser también lo más controvertido, lo más chocante, lo que más le llama la atención a la gente. Vale. Vamos a ver, básicamente podemos ver que se siguen unas líneas generales desde 1984. Se piensa, nos centramos muchas veces en el maquillaje, en lo superficial, y decimos, ¡wow! La juventud ha cambiado muchísimo, la juventud tiene giros, tiene cambios drásticos de 180 grados. Realmente, una de las cosas que hemos podido observar es que en las corrientes subterráneas son mucho más estables de lo que podríamos pensar. Es decir, una despolitización que ya llega a unos términos que son asfixiantes, en mi opinión, una estrategia de meterse dentro de un parapeto y protegerse contra una sociedad que les abandona. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Es decir, su familia, sus amigos, y frente a lo que se han llamado los pactos fordistas, que básicamente es que la sociedad
ha abandonado a los jóvenes no es el estudio nuestro estudio, pero es un estudio que ha salido hace un año de Cáritas Europa, en el que estudia 17 países. Básicamente la conclusión a la que se llegaba es que Europa, Europa estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Holanda, estamos hablando de Italia, estamos hablando de Portugal, estamos hablando de Grecia, ha dado la espalda a los jóvenes. Los jóvenes, en ese sentido, lo que hacen es parapetarse frente a una sociedad que ven enemiga, o incluso, bueno, que evidentemente que ven que no les ayuda, que ven incluso enemiga, con sueldos precarios, con condiciones de vida precarias, gracias a la familia. Entonces se parapetan dentro de su familia, dentro de su grupo de amigos, y el resto simplemente se desentienden. Pero se desentienden, claro, porque ha habido un proceso de ruptura de lo que se han llamado los pactos fordistas. Un pacto que consistía, permíteme que te lo cuente, que consistía, era muy simple. Nosotros... Te voy a poner, que se te está cayendo esto. Vale, si tú te esfuerzas, joven, sí. si tú luchas, si tú te comprometes, nosotros al mismo tiempo nos comprometemos en que tengas una familia, en que tengas un sueldo digno, en que tengas un futuro. Si tú cumples, nosotros vamos a cumplir. Exactamente. La sociedad rompe con eso. Eso es lo que dice Cáritas Europa, pero vamos, se lleva diciendo desde los años 90, y los jóvenes rompen, es decir, al final, y lo que hacen es parapetarse, y esto lleva consecuencias muy... A ver, claro, esto es una perspectiva, pero en mi opinión terribles, porque la familia les protege. La familia, de hecho, se le ha llamado muchas veces el superministerio de bienestar. Es decir, si la familia ahora mismo, lo que tendría que ser, he estado escuchando la conversación de antes, lo que tendría que ser por lo menos parte de responsabilidad del Estado, que es proteger a sus jóvenes, darles un futuro, o por lo menos garantizarles en algún aspecto mínimo un futuro, también de los ancianos, cuidar de los ancianos, etcétera, etcétera, todo eso lo ha estado haciendo la familia, y además lo ha estado haciendo sin coches oficiales, sin grandes sueldos. Es decir, ahí ha estado la familia protegiendo a sus jóvenes. Entonces, haciendo eso, la familia lo que ha conseguido ha sido, y esta es la parte negativa, crear una burbuja rosa que lo que hace es que los jóvenes muchas veces no vean el mundo en el que están, y para empezar el mundo inmediato, que es los problemas graves de España, etcétera, etcétera. Para empezar, sus propios problemas, ¿vale? Sus propios problemas. Es decir, ni siquiera los ven. Se crea una burbuja rosa, una sobreprotección. Vamos a ver, Juan María nos ha seleccionado algunos de los gráficos que a su juicio son más reveladores de este dossier sobre la juventud, y me gustaría que empezáramos a verlos. Y si te parece, Juan María, los comentamos. Este primero tiene que ver con... Este primero tiene que ver con lo que te estaba comentando, es decir, la familia y el trabajo, los amigos y conocidos se convierten en su eje central, ¿de acuerdo? Luego viene ganar dinero, llevar una vida, estudios, formación y competencia profesional. Desde los últimos 20 años prácticamente no gana terreno, porque básicamente saben que por mucho que estudien y por mucho que se formen, pues prácticamente lo único que van a conseguir va a ser servir café en alguna empresa o por un sueldo miserable, ¿de acuerdo? Y al final de todo, si te das cuenta, hay un salto mortal que distancia lo que es su vida cercana a la política y a la religión, que es lo que menos les interesa, especialmente la religión, que lleva unos 20 años estando en ese puesto. Política y religión es lo que menos interesa a nuestros jóvenes. Sí. Lo que más, la salud. Esto siempre circunscrito a España. Sí, son datos en España, españoles. Sí. Pero vamos a ver, no te creas que tampoco distan tanto de los datos en el resto de Europa, ¿eh? Quiero decir, y tampoco del resto de la sociedad en Europa. Tiempo libre y ocio, amigos, qué interesante. Esto es una macroencuesta hecha en nuestro país en el año 2017. Sí, exactamente. Finales del 16, principios del 17, sí. Vamos al siguiente gráfico. Vamos a comentar el siguiente gráfico. Este es un poco más complejo, a ver. Este es un poco más complejo, pero no tiene tanta... no tiene tanta... naranja bastante, sí. azul... No, hay que fijarse en mucho y bastante. Vamos a ver, en la confianza en las instituciones. Este es un tema interesante, porque vamos a ver, en 1999, de 1900 al 2005, que son los dos dos grandes estudios que se hicieron en la Fundación SM, hay un descalabro de casi todas las instituciones. Es decir, cuando se le pregunta a los jóvenes si tienen confianza en las instituciones, los jóvenes de 1999 al 2005 hay un descalabro. Y es muy curioso porque yo escribí un libro que se llamaba Generación Selfie, lo escribí en el 2015, donde intenté ver por dónde se iban a mover las cosas. Y algunos compañeros míos me dijeron, mira, no te arriesgues, no van a bajar más la confianza en las instituciones porque ya no pueden. Pero yo estuve mirando datos en Europa, estuve mirando datos en el mundo y dije, yo creo que sí van a bajar más. Y efectivamente, cuando se hizo el Jóvenes Españoles 2017, se vio que la poquísima confianza, de hecho se ve ahí, que mucha confianza realmente no aprueba ni una.
Es decir, mucha confianza. Las que más confianza Organizaciones de generan- voluntariado que realmente no sería. Las que más confianza Organizaciones de generan- voluntariado que realmente no sería una institución. Luego vendría la policía, tal. Y entre mucha y bastante, si os dais cuenta, solamente aprueban 5. Sacan además un raspadillo. Pero el resto de las 17 instituciones suspenden en confianza entre los jóvenes, habiendo descendido unas cuantas bastante. Por ejemplo, los medios de comunicación, ¿vale? La Iglesia está en el último puesto desde hace muchísimo tiempo, desde hace unos 20 años, evidentemente las políticas, tal. Y la cuestión es fundamental. Vamos a ver, se habla de muchas variables diferentes que son importantes para poder entender este fenómeno. Por ejemplo, la jerarquía a los jóvenes son alérgicos a las jerarquías, etc. Pero hay una cuestión fundamental. La pregunta es, ¿qué han hecho las instituciones por los jóvenes durante estos años de crisis? ¿Qué institución ha salido y ha dicho, hay que defender a nuestros jóvenes? Y hay que defender nuestro futuro, porque a fin de cuentas, defender a los jóvenes es defender a nuestro futuro. Y esto no son solamente palabras huecas, esto es la realidad. De hecho, yo he escrito hace muy poco un artículo donde hablo de una revolución silenciosa, que es la revolución de los Sinkis. Sinkis es un concepto acuñado por Caritas Europa que habla de un solo sueldo y sin hijos. Mira, acabo de escribir un libro sobre la Revolución del 68, donde Sartre decía, el filósofo, decía que, vamos a ver, que los jóvenes a fin de cuentas no tienen nada para hacer descarrilar a una sociedad, ¿vale? Esto es en el 68. No tienen el pan, no tienen los cereales, no tienen la carne, no pueden hacer realmente nada. Bien, eso es así, eso es cierto, y de hecho la Revolución del 68 fracasó. Ahora bien, si lo miramos a largo plazo, los jóvenes son los que tienen lo más importante para una sociedad y los que pueden hacer que una sociedad a lo mejor no descarrile, pero se derrumbe por su base. Son sus hijos. Supongo que sabrás que Corea del Sur, Japón y Alemania y España van a ser en el 2050-2060 los países más viejos de todo el mundo. Los jóvenes con trabajos precarios no se pueden permitir tener un hijo, sobre todo con lo de la flexibilidad laboral. Es decir, vamos a ver, si yo gano 5.000 euros este mes, yo puedo decir, pues me voy a comprar una chaqueta, me voy a comprar unos pantalones chulos, unos zapatos guays, pero no voy a tener un hijo si sé que al mes siguiente a lo mejor ya no me renuevan el contrato. Entonces, me compro la chaqueta, me compro los pantalones, me compro un coche. Acabo de ver o escuchar una conversación donde unos chicos hablan sobre si es mejor comprarse un coche de primera mano, de segunda mano, etcétera, etcétera. Pero no me voy a poner a tener un hijo. Y sin un hijo, un país no tiene futuro. Y nosotros tenemos además los índices de natalidad más bajos del Exactamente, exactamente. Vamos a ver de nuevo ese gráfico que a mí me ha llamado la atención, porque al contrario de lo que pudiera parecer, entre las instituciones que más confianza generan, dentro de que ninguna confianza genera un gran entusiasmo entre los jóvenes, están, por ejemplo, la policía o el ejército. El sistema de enseñanza, por supuesto, las ONGs, la policía y las Fuerzas Armadas. Y entre los que menos, los parlamentos, ya sea de la comunidad autónoma o del Estado, la Iglesia, en último lugar, y la corona o la monarquía, que solo genera confianza para a menos del 30% de los jóvenes. Y datos recientes de hace unos meses de la sociedad española. Vamos con el siguiente gráfico. A ver, Juan María, explícanos un poquito. Bien, el siguiente gráfico habla sobre los políticos y coge los datos de los últimos 3 informes de la Fundación SM, que por cierto puede descargarse el informe en la página, es gratis, totalmente gratis. ¿Cuál es la página? Recuerda La página no me la sé de memoria, pero es simplemente Observatorio de la Juventud en Iberoamérica de la Fundación SM, ¿vale? Bueno, con eso, si ustedes lo googlean, aparece. Si veis bien los datos, son aterradores, en mi opinión. La política no tiene nada que ver conmigo, es lo que Bertolt Brecht llamaba el analfabeto político. Es decir, la persona que dice, la política son una serie de tonterías que dicen los políticos y no tiene nada que ver con mi nivel de vida, con mi tal. Fijaros que es más de un 40% de los jóvenes que siguen pensando así, pese a todo lo que ha sucedido últimamente. Participando en política puedo cambiar, puedo contribuir a mejorar la sociedad en la que vivo. También es más de un 40%, ha subido un poquitín desde 2010, pero fíjate en el siguiente dato. Los políticos tienen en cuenta la opinión e inquietudes de los jóvenes. No lo piensa, o sea, lo piensa un por ciento más, 1% más del 10%, es decir, 1 de cada 10. Pero fíjate en lo siguiente. Lo siguiente es tremendo. Los políticos buscan antes sus propios intereses o los de su propio partido que el bien de los ciudadanos. Lo piensa más de un 70% de jóvenes. Los políticos
anteponen los intereses de las multinacionales, bancos y grandes grupos de presión a los intereses de los ciudadanos. Lo piensa más de un 70% de los jóvenes. Dicho de otra forma, los jóvenes, como te he dicho antes, se sienten abandonados y los primeros que piensan que les han abandonado han sido los políticos. ¿Esto que, a tu juicio, qué explicaría? Por ejemplo, ¿explicaría el 15M? ¿Explicaría la irrupción de Podemos? No, claro, por supuesto. Explicaría el 15M. La irrupción de Podemos, a ver, Podemos se considera el heredero del 15M. Bueno, pues puede ser, ¿de acuerdo? Pero evidentemente significa hartazgo. Pero un hartazgo que, por desgracia, o por suerte, no lo sé, no se traduce en auténtica participación. Porque vamos a ver, los jóvenes golpean sobre blando. Dicho de otra forma, los gobiernos que ha habido, los últimos gobiernos que ha habido, cada vez que ha habido, por ejemplo, el 15M, hace poco vi un artículo donde se decía cuántas de las reivindicaciones del 15M se han cumplido o han tenido eco en... Ninguna, cero, ninguna. Entonces, vamos a ver, estamos hablando de la generación click. Estamos hablando de una generación que simplemente delante del ordenador hace clic y ya se le abre una página, se cambia, compra algo. Si esa gente sale a la calle, protesta y ve que no cambia nada, dicen, pues ¿para qué protestar? Y en eso creo que los políticos han sido muy hábiles. Los políticos sabían perfectamente cuál iba a ser la reacción de los jóvenes. Hay la idea de que el 15M era un movimiento juvenil, y lo fue al principio. Pero, vamos a ver, da la casualidad de que yo vivo justo al lado, en la calle Echegaray, ¿vale? Y yo me pasaba todos los días como sociólogo, como cotilla, y escuchaba, me sentaba. Y la primera semana, efectivamente, era un movimiento orquestado por los jóvenes, pero luego... no. De hecho, hace poco encontré un informe de Interbon donde decía que habían hecho una encuesta y la media de edad eran 40 años. Los jóvenes están desesperados, pero los jóvenes primero viven en esa burbuja goza que te he hablado antes y segundo, están hartos de decir y de que no pase absolutamente nada. Y te repito, son la generación click. De hecho, ahora se ha vuelto a hablar de la generación del 68, primero porque es el 50 aniversario y segundo porque han vuelto a ser o sea, no, han vuelto a ser la generación del 68 los que ahora cobran las pensiones, las malas pensiones que cobran, los que han salido a la calle y han dejado a los jóvenes diciendo, joder, pues tenemos que imitar un poco a esta gente. Vamos con el siguiente gráfico. El cuarto gráfico de este dossier Jóvenes Españoles 1984-2017, entre 2 siglos, de la Fundación SM. A ver, vamos a centrarnos en los datos del 2016. Se pone 2016 porque se hizo al final del 2016. Fíjate, es fácil para gente como yo entender lo que pasa en política y en el gobierno durante los últimos meses. Solamente 4,6 de 10 sobre 10 lo piensan y debería ser el 8,5. Estos datos se comparan con la misma pregunta que se hizo en 1989, que era el 4,4. Es decir, de alguna forma, todo ese acercamiento de los políticos o ese paripé, yo creo, de hacer más claras las cosas a los jóvenes, etcétera, evidentemente ha fracasado. Nivel democrático del Estado español, en 1989 se pensaba que era el 6,1. Sobre 10, no sobre 100. Ahora 5,2, un aprobadito por los pelos. Libertad de expresión en 1989 un 6,2, ahora un 5,1. Respeto por la ley y el orden, un 4,7, un 4,6. Y fíjate, siempre en el debería haber, ¿de acuerdo? ¿Por qué debería haber? ¿Quién dice lo que debería haber? Los jóvenes. Es decir, lo que ellos consideran que es aceptable o que tendría que ser así, ¿vale? Y por último, la tolerancia por las personas que quieren vivir de forma diferente era un 5 en el 89 y ahora mismo es un 4,5 sobre el 8,7 que tendría que ser. Esto indica ese malestar del que te he hablado hace un momento con el Estado democrático. Un 4,5 con respecto a la tolerancia. Sí. Bueno, vamos a ver, también es cierto que la tolerancia... Decía Javier Elzo, que para mí es un gran referente, que la tolerancia es un valor faro, que más que alumbrar, deslumbra, ¿vale? No es que haya una exageración con la tolerancia, es que hay una explosión, una auténtica explosión. Y hay una demanda de tolerancia y de libertad en general, que incluso los propios jóvenes consideran excesiva. Pero es como una forma de contrarrestar mucho tiempo de falta de tolerancia. Por ejemplo, ahora mismo las personas con sobrepeso, las personas homosexuales, bisexuales, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso que durante mucho tiempo, las mujeres por supuesto, ¿vale? Se pide respeto, es la canción de Aretha Franklin, respeto, ¿vale? Respeto. Y hay una auténtica explosión en la demanda de los jóvenes de tolerancia. Y sin embargo solo califican a nuestro país como, lo suspenden en cuanto al respeto a las minorías. Sí.
Esto sí que me llama la atención, porque ya digo que todos los datos nos ponen como de los países más tolerantes respecto, por ejemplo, a los homosexuales. Hemos sido pioneros a la hora de concederles los mismos derechos que a los heterosexuales. Incluso hemos sido de los países que más un aluvión migratorio en menos tiempo y que no ha habido brotes xenófobos. Sí, pero como te digo, es una auténtica explosión, es decir, y de hecho, lo de la falta de brotes xenófobos, excepto algunas cosas muy puntuales, a mí también es una cosa que me ha sorprendido muchísimo. Es decir, yo hablo de la metáfora de la botella de vodka. Es decir, yo les pregunto a mis alumnos, ¿vosotros os podríais beber una botella de vodka? Y claro, evidentemente, hay truco en la pregunta, me dicen, no. Yo les digo, yo sí. Sí, en 2 meses. Está claro. Y les digo, no, pero vamos a ver, lo que muchos países han hecho en 50 años, 60 años, ¿vale? En inmigración, España lo ha hecho en 8 años, 9 años, y sin embargo, efectivamente no ha habido. Bien, pero aún así hay una demanda de más tolerancia con respecto, por ejemplo, a lo de las mujeres, que ahora mismo es un tema fundamental. Pero vamos a ver, es que... Tenemos que ir acabando, Juan María. Bien. Un último apunte. Recordarle a los espectadores dónde pueden acceder a estos datos, que son interesantísimos. Hemos visto solo 4 gráficos, pero imagínense ustedes el dossier. Son muchísimos. Y sobre muchos temas muy diferentes. Ocio, tiempo libre, bueno, de todo. Es en el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica de la Fundación SM. Se descarga gratis tanto el informe del 2017 como todos los anteriores informes y además artículos y todo ese tipo de cosas. Pues fíjense ustedes, si les ha interesado esto, ha sido solo un aperitivo respecto de lo que se pueden encontrar. Informe de Juventud, Fundación SM, Google y gratuito. Se pueden descargar en PDF, ¿no? Sí, perfecto. Juan María, ha sido un placer. Mil gracias. El placer ha sido mío. Gracias. Les dejo con el informativo de Intereconomía. Es que me interesó mucho.